¿Saben? Creo que, sin temor a equivocarme, uno de los más grandes logros que puede tener cualquier deportista alrededor del mundo es poder representar a su nación en cualquier tipo de competición. Y más ahora que un deporte que está globalizado como lo es el fútbol, creo que poder convocar a los mejores futbolistas de tu nación para una competición como lo es la Copa del Mundo debe de ser lo más grandioso que te puede estar sucediendo, sin lugar a dudas. Sin embargo, cuando estamos hablando de fútbol y México en mundiales, siempre sale esa cuestión, esa interrogante, esa vicisitud, si lo quieren ver así. ¿Quién puede ser considerado la peor convocatoria en mundiales para México? Pues bueno, esa pregunta tiene respuesta el día de hoy porque, mis queridos amiguitos, hablaremos de los peores jugadores que han representado a México en un mundial. ¡Qué bonito! Obviamente no soy lo suficientemente viejo como para entender que México, en el mundial del 30 o del 50, a duras penas sabían lo que era el fútbol. Sí, el máximo representante longevo de México es la nación del paste, pero ni siquiera con eso. Así que no voy a considerar a México desde antes, cuando se inventó el fútbol. Y tampoco estoy tan joven como nada más a estar mencionando los últimos mundiales. Así que para hacerlo un poquito más acorde a esto y no alargarme tanto, voy a tomar a la selección desde el 1986 hasta el antiguo mundial en Qatar del 2022. Para demostrarles quién ha sido, a título personal, el peor jugador mexicano que ha representado a México. 1986, el segundo mundial en la nación del paste, Ajúa. México albergaba su segundo mundial en territorio nacional, donde pues después de haber sucedido una tragedia como la del 19 de septiembre, simple y sencillamente era difícil, complicado, imposible poder hacer un mundial. Y más cuando los dirigentes de aquel momento estaban que nosotros no necesitamos ayuda. Por favor, ¿creen que no nos vamos a poder levantar? ¿Verdad, Miguel de la Madrid? ¿Verdad, de grandísimo animal? Tú tranquilo, aplastado a dos nalgas en tu sillón cómodo y ni siquiera sabías la magnitud del problema en el que estábamos. ¿Verdad, hijo de la grandísima? Quitando el obvio odio que le tengo a ese imbécil como presidente, México estaba haciendo realmente un gran papel en este mundial. Curiosamente, es el segundo mundial en donde México llegó a cuartos de final porque... ¿Por qué? Porque estábamos en México y tan idiotas éramos que, como querían siempre jugar en el Azteca para sentirse locales, califican como primeros de grupo y se enfrentan a Alemania en cuartos. ¿Y dónde se van a jugar? A donde las primas son legales. O sea, ese es el problema. Ese fue el maldito problema y México hizo el ridículo otra vez. Pero bueno, simple y sencillamente de esos jugadores de antaño, del 86, había una infinidad que dices, México tenía potencial. No de un nivel europeo y ni siquiera sudamericano, pero tenía potencial. En la portería Pablo Larios, un Fernando Quirarte, un Javier Aguirre, un Tomás Boy como el capitán, un Manuel Negrete y su soberbio gol contra Bulgaria, carajo. Ni siquiera tu ídolo de cartón creado por Infantino o el otro que ¡siu! Ha hecho en mundiales, lo hizo un mexicano y es considerado el mejor gol en mundiales y se joden. Quitando todo ese fanatismo recalcitrante que no me deja avanzar, ¿quién podría ser considerado el peor jugador convocado para esta selección? Simple y sencillamente, cuando eres grande en tu club, mereces ser grande en la selección, tío. Pero ni siquiera tus pichichis pudieron salvarte. Así es, estamos hablando del niño de oro, Huguito
Sánchez. Antes de que empiecen a salir a decir las típicas sarta de idioteces como siempre de es que eres malinchista por no estar apoyando al producto nacional, hijo. A ver, relajen su ano y nos vamos tranquilos. Hay que ser justos y al César lo que es del César. Hugo Sánchez en sus clubes demostró tener un gran potencial. La verdad, no por nada conseguir 5 títulos consecutivos de mejor jugador en España, no cualquiera lo ha logrado. A últimas, sí, se tiene en registro, pero no es lo mismo. Antes era completamente distinto a lo que se está viendo, lo que es en la actualidad. Y Hugo tiene cómo solventar todo eso. Sí, la discriminación era muy recalcitrante y desgraciadamente lo vivió. Y les cayó la boca de una forma que en cualquiera, en otros lados, no podría haberlo logrado. Y está bien, está perfecto. Sin embargo, hay que ser también sinceros, que la mayoría de los goles que hizo Hugo fueron gracias a Michel y a Butragueño. Si no fuera por ellos dos, Hugo no hace absolutamente nada. Y eso los fanáticos de Huguito nunca lo van a admitir. Pero bueno, en la selección, cuando se necesitó a ese goleador nato, ¿qué fue lo que resultó? Que fallaron un penal contra Portugal, y en el partido contra Alemania, es que tío, me acabo de lesionar, tío, es que macho, mi pierna de oro, ya no puedo correr, tío, ya no puedo. Y México son unos malinchistas, tío, porque francamente no están apoyándome, tío. O sea, por ende yo pude haber jugado para España, tío. No, prefería estar jugando para mi gente de bronce como los españoles, tío. Justificaciones puedes encontrar en todos lados, pero admitir que eres un pésimo jugador en la selección, eso no cualquiera lo ha podido hacer. En fin, Huguito Sánchez es de lejos el peor jugador convocado del Mundial del 86. Nos movemos hasta el Mundial donde las pizzas son deliciosas y no les ponga salsa de tomate porque por alguna razón se sienten ofendidos los italianos. Yo lo dejo así. Italia 90, México no fue al Mundial porque un año anterior se les ocurrió la grandiosa idea de poner a jugadores mayores en una competición para juveniles. Pero pensando que era exactamente lo mismo en la FIFA como en México, lo quisieron resolver a punta de billetazos. Y ya me imagino cómo fue la reacción de los propios encargados de la FIFA en aquel tiempo. Wait, are you trying to bribe me? Me? The highest football body in the world? That's not right, Mexico. You're mean. You know what? Take all that money that you give me, make it roll it, and show it in your ass, motherfucker. Me sorprende que en ese tiempo la FIFA tomara cartas en el asunto y fuera lo suficientemente tajante para excluir a una selección de estar haciendo cosas ilícitas. Y quisiéramos que a día de hoy fuera exactamente lo mismo, pero por alguna extraña, rara, curiosa, mórbida y muy interesante razón, no le digas a Gianni Infantino que toque a su hijo pródigo porque, el mundo no puede girar alrededor de él. ¿Qué le puede pasar al niño? No, por favor, no. Y no necesito decir nombres, ustedes lo saben, yo lo sé, el mundo entero lo sabe. Leo sus comentarios en la parte de aquí abajo para que así por lo menos me siento parte de la comunidad del fútbol. Nos movemos hasta el Mundial donde las hamburguesas y el Team América se hacían presentes en el Mundial del 94. México una vez más demostraba un nivel paupérrimo contra los noruegos y el padre de Erling Haaland, porque curiosamente TUDN es a lo único que puede decir. El padre de Erling Haaland le ganó a México y ya, para que después Luis García terminara dándole la victoria a México contra Irlanda 2-1, y un partido que realmente hasta uno se puede sorprender cómo es que esa Italia llegó a enfrentar a Brasil y perder en penales. Digo yo, porque después otra vez México le estaba ganando a Italia, esa misma Italia, para enfrentarse después a Bulgaria y... Ay, Beto García Aspe, fallas un penal. Pero bueno, ¿quién puede ser considerado el peor jugador convocado para México en este mundial?
¡Oh! Casualidades de la vida. Tenías que volver a aparecer, Huguito, porque sí, una vez más, Hugo Sánchez fue convocado a la selección y demostró ser alguien con un ego tan grande porque todo tiene que ser alrededor de su cabecita de algodón. Y de nuevo, no es porque tenga un tipo de conflicto contra Hugo Sánchez, ni mucho menos. El señor como jugador fue bueno, como individuo es muy nefasto, pero hasta ahí, no pasa nada. El verdadero problema viene siendo que tiempo después, él mismo, en el programa de Fútbol Picante, le dijeron cuáles serían tus estadísticas. Porque sí, queremos ver qué nivel te pondría siendo tú el mejor jugador de México. A lo cual Hugo, con una humildad propia de él, decía, por favor, en juego de drible, Ronaldinho es un imbécil a comparación mía, porque nunca me vieron jugar con el Real Madrid, por favor. O sea, saltos, Cristiano Ronaldo saltando, por favor, nunca me vieron hacer a mí mis chilenas cuando estaba en el Real Madrid. ¿Qué? Que Messi era rápido o Kaká también, por favor, parece ser que nunca me vieron jugar en el Real Madrid. Que Carlos Puyol, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Marco Materazzi eran buenos defensas. Por favor, parece ser que nunca me vieron defender la casaca del Real Madrid. Porque así de idiota se estaba poniendo calificaciones de 90 como mínimo. Por Dios santo. Pero si tan bueno eras y tu mejor momento fue en el 90, ok, te la paso, fueron 4 años antes de lo que sucedió de los cachirules, está bien. Pero si tan bueno eres y tenías problemas con el entrenador en turno, Miguel Mejía Barón, que curiosamente también salió de Pumas, parece ser que Pumas tiene algún tipo de problema hasta con sus propios canteranos. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué, pero hay algo raro. Si eres tan bueno y Miguel Mejía Barón te quería poner en otra posición que no es la de delantero, pues le demuestras con creces el tipo de jugador que eres. ¿O es que no puedes? Yo solamente digo. O sea, si realmente eres muy bueno, lo demuestras en la cancha. Pero como quería ser a fuerza el centro de atención, además de querer ser capitán porque eras tú, sin lugar a dudas, Hugo Sánchez es de lejos el peor jugador convocado del Mundial del 94. Nos movemos hasta la nación de los baguettes, croissants, Aliceu, la Sacrelú, donde por primera vez puedo decirlo, y mucha de mi generación, y aparte los más longevos, van a estar de acuerdo conmigo al decir que esta selección del Mundial del 98 fue de lejos la mejor que se haya visto. Sí, volvieron a perder en octavos de final contra una Alemania que se sentía mermada. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Ricardo Peláez, que mencionó que los alemanes ya estaban pero tronados por el clima de Francia. México podía haberles pasado por encima. Y si Luis Hernández hubiera metido el segundo gol contra los alemanes, otra historia hubiera sido. No lo sabemos, el hubiera no existe. Simple y sencillamente México demostró tener un equipo en conjunto, un juego equilibrado, que sí, se vieron mermados con las expulsiones de Ramírez y Pardo en anteriores partidos entre Bélgica y Holanda respectivamente, pero se seguía sintiendo esa unión, esa hermandad, ese trabajo en conjunto. Y no por nada, a la postre, al año siguiente, terminaron ganando su primer título internacional, venciendo a una joven Brasil que no tenía sus mejores exponentes, para que 2 años después se enfrentaran esa misma selección con el debut de Antonio de Nigris, que Dios lo tenga en su santa gloria, y demostraron un partido bastante mejor del que uno quisiera saber. 3-3 en un partido amistoso que en verdad era algo bueno. México tenía un buen potencial. Por ende,
Yo siento que la selección de Francia del 98 es de lejos una de las mejores que se ha visto en lo largo de la historia del fútbol mexicano. Nos movemos al primer mundial en conjunto donde el anime y K-pop se estaban haciendo presentes. Corea-Japón del 2002, donde por casualidades de la vida México estaba pasando por un bache bastante marcado. Con alguien en el timonel como lo era Enrique el Ojitos Mesa. No entiendo el concepto del apodo, se me hace bastante estúpido, pero el Ojitos Mesa. Tenía que llegar el bomberazo campeón de Pachuca, que los hizo campeones 2 veces en el 99 y en el 2001, Javier el Vasco Aguirre. Los apodos mexicanos siguen siendo bastante estúpidos, pero prosigo. México pasó sin pena ni gloria y francamente llegó a un grupo en donde se estaban topando con no potencias, pero sí con exponentes bastante marcados. Una Croacia con Davor Zucker, un Ecuador con Alex Aguinaga, una Italia con el maestro Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Vincenzo Montella, un Gigi Buffon. Esa Italia debió de haber sido campeón, pero por casualidades de la vida, no me pregunten cómo, no me pregunten por qué, por alguna razón dicen que Corea jugó su mundial como si fuera el mejor y de ahí en fuera no ha hecho absolutamente nada marcado, pero le ganó a una Italia con goles anulados curiosamente bien marcados, para después en cuartos enfrentarse a la España y hacerles exactamente lo mismo. Curiosamente, esos partidos se jugaban en territorio coreano. No digo nada, yo saco mis propias conclusiones y se los dejo a ustedes a consideración. México pasaba del fase de grupos y se enfrentaba a un viejo conocido, y por el ego tan alto que tenían, se toparon con pared y un 2-0 se hizo marcado en Japón. Qué cosas. Pero, ¿quién fue el peor jugador convocado en esta selección? Sabiendo que había un Sigifredo Mercado que ya iba casi de salida, pero el señor marcaba algo de diferencia en la cancha. No era igual de joven que un Rafa Márquez, ni tenía la misma resistencia, pero por lo menos estaba haciendo algo bien. Entonces, ¿quién puede ser considerado el peor jugador convocado? Simple y sencillamente el primer jugador naturalizado para México, Gabriel Caballero. Y de nuevo, pasa exactamente lo mismo que con Hugo Sánchez. Si en tu club eres bueno, en la selección dejaste mucho que desear. Y miren qué tan bueno era Caballero, que fue uno de los jugadores partícipes para que el Pachuca consiguiera su primer título fuera de CONCACAF, venciendo al Colo-Colo en Santiago en un marcador de 3-2, cosa que ningún otro equipo mexicano ha podido hacer. Y es en serio, ninguno más lo ha podido lograr. Pero fíjate que yo estuve a punto de lograr un tetracampeón. Sí, güey, el Pachuca consiguió una sudamericana. Somos el único tetracampeón en torneos. Güey, tus torneos eran igual de pedorros que los que se juegan exactamente igual. Y si es tu único logro, Pachuca tiene una Copa Sudamericana. Nosotros ya alcanzamos a la América y a Chivas en CONCACAF. Sí, güey, y fue el mismo Pachuca que te ganó en 2 finales, en una de Liga y una de CONCACAF, y tiene una Copa Sudamericana. Y Pumas, lárgate de aquí, que tú solamente haces el pinche ridículo perdiendo contra el Seattle y el Saprissa. Mejor lárgate, animal. En serio, Pachuca con Caballero fue muy bueno, pero Caballero en la selección fue de lejos la peor convocatoria en el Mundial del 2002. Nos movemos hasta la nación donde las cervezas, salchichas y Rammstein son el pan nuestro de cada día. El Mundial de Alemania del 2006, donde una vez más, a título de la Vox Populi, esta también fue una gran selección bajo el timonel de Ricardo Antonio Lavolpe. Porque seamos sinceros, jugarle al tú por tú contra una Brasil donde estaba Ronaldo y Ronaldinho, no cualquiera se atreve. Vencer a la en aquel entonces campeona sorpresa de la Eurocopa como lo es Grecia, no cualquiera lo hace.
Una Japón que hasta el día de hoy ha estado mejorando en su propio fútbol, también fue vencida por esa misma selección. Jugarle al tú por tú a la albiceleste y perder en penales, rayos que sí fue difícil. Y ese partidazo 4-3 contra los anfitriones Alemania, con un Oliver Kahn en la portería, en verdad, ¿qué más se podía esperar de esta selección? Que lograran exactamente lo mismo en el Mundial. Sí, le ganaron a Irán, empataron con Angola y perdieron con Portugal, para después perder contra Argentina por ese estúpido soberbio golazo de Maxi Rodríguez. El idiota no supo cómo lo hizo, pero lo hizo. Y ante él me quito el sombrero porque fue un buen gol, sinceramente. Pero bueno, ¿quién fue la peor convocatoria de ese mundial? Si podemos considerar a alguien lo suficientemente malo, nada más porque es malo, porque ni siquiera en sus clubes fue bueno, no hizo absolutamente nada, y aún así fue un mundial de paseo. Obviamente estoy hablando de el Chiquis García. Otra vez esos malditos apodos estúpidos que se avientan en México. ¿Por qué el Chiquis? ¿Qué? ¿En serio era tan malo? Sí, y fue al mundial por la única gracia que era ser yerno del entrenador en turno. ¿Dejas a Cuauhtémoc Blanco y te llevas a tu yerno a Alemania a pasear? Me lleva la hipercola. En serio, habiendo mejores jugadores te llevas a tu yerno y no hacen nada. Rafael García fue de lejos la peor convocatoria de México para el Mundial del 2006. Nos movemos hasta el 2010, donde se hacía el primer Mundial en territorio africano y el Waka Waka de Shakira se hacía presente, junto con Nelson Mandela, el Mundial de Sudáfrica del 2010. Y aquí, una vez más, México jugaba como nunca y hacía el ridículo, y con un poco de injusticia, si somos honestos, porque ese gol de Carlos Tevez en octavos era fuera de lugar. Se vio la repetición en pantalla, le dijeron al árbitro, ¿y qué fue lo que hizo? Ahí está el hijo de Infantino, güey. O sea, ahí está. Estaba jugando para la Argentina de Maradona. Ahí estaba. ¿Qué podía yo hacer? No, penal para Argentina inclusive, vámonos, así. Pero ¿quién fue de lejos la peor convocatoria para este mundial? Habiendo jugadores buenos, tu mejor reemplazo para Miguel Sabá, porque se había lesionado, fue sin lugar a dudas el jugador más lento que el Conejo Pérez. Y sí, el Conejo ya estaba viejo en 2010 y aún así hubo alguien lo suficientemente más lento que él. Y no lo digo yo, también lo llegaron a mencionar en La Familia del Barrio. Hola, venimos llegando de Sudáfrica, un poco tristes, pero... El Bofo Aguirre es neta, cabrón. Tranquilo, Gaspar. El pinche Bofo, no mames, cabrón. Mínimo cogimos un chingo. Y les Es el trajimos Bofo, güey, no mames. Tranquilo. El Bofo. Les trajimos varios videos de nuestro El viaje. güey se cansa hasta cagando, cabrón. Gaspar, por favor, tranquilo. ¿Cómo lo metes a jugar contra Argentina? Adolfo el Bofo Bautista. Neta, Vasco. Neta. Otro bomberazo. Y fuiste lo suficientemente imbécil para llevar al Bofo. El Bofo. O sea, este güey en Chivas consiguió un título. Y ya. En Morelia y en Pachuca jugaba medianamente bien. Y ya. Y aún así se te ocurrió ponerlo contra Argentina. El Bofo. No porque le haya marcado un golazo al Boca Juniors y se haya burlado de ellos en la Bombonera, significa que iba a ser bueno. No jodas. En serio, el Bofo. En fin, lo dejamos así. El Bofo fue la peor convocatoria de México del Mundial del 2010. Nos movemos hasta el Mundial de la Caipirinha Samba Brasileiro. Y por alguna extraña razón, el Lego de Shakira. Me sigo preguntando por qué Lego. En serio, no, o sea, sigo pensando por qué Lego. O sea, no ego, su ego, chuego, chueco.
eco, sueco, no, Lego. Y me sorprende que no la hayan demandado por dicha marca, pero bueno. México una vez más, gracias a otro bomberazo, porque México ya estaba empezando a dar patadas de ahogado. O sea, güey, sí fueron campeones olímpicos en 2012 y no pudieron ni siquiera calificar bien porque necesitaron de la ayuda del Team America, man. ¿Cómo era posible? O sea, no puedes ganarle a Costa Rica en San José y dependías de Estados Unidos en Panamá. Pero bueno, lo dejamos así. México hizo un gran partido contra Camerún y le habían anulado 2 goles que dices, güey, no eran fuera de lugar, no me jodas, pero ok. Jugaron maravillosamente perfecto contra la peor Brasil en mundiales. Esa misma Brasil que se tragó 7 de Alemania. Pero México, si hubiera llegado a esa fase, puta, ¿no? Era más que obvio que México sí le ganaba a Alemania. Sí, uy, sí, güey, claro. O sea, no es como que en la portería tenían a alguien como la Muralla Ochoa. O sea, no se pasen de imbéciles también. Y le cerraron el hocico a una Croacia que tenía un ego demasiado alto, pero qué curiosa es la vida. Esa misma Croacia, un mundial después, llegó a una final contra Francia. Y México, pues... lo que importa es que México tiene salud. No podemos decir eso. No igual que en Dinamarca, pero tienen salud. De cualquier forma, México demostró tener un gran juego en conjunto y, una vez más, poder jugarle bien a un país europeo como lo es Países Bajos. Simple y sencillamente fue bueno y no era penal de Robben. Eso ya lo sabemos. A pesar de que han pasado ya 11 años desde ese momento, sigamos diciendo no fue penal. Y aún así, no va a pasar absolutamente nada. México hizo el ridículo una vez más. Ahora, ¿quién puede ser considerado la peor convocatoria de ese mundial? Simple y sencillamente creo que si el Chapito Montes no se hubiera lesionado contra el jugador de Ecuador en ese partido amistoso, probablemente hubiera sido algo lo suficientemente bueno como para distribuir balones a la delantera mexicana, que sí tenían una mira muy desviada como Stormtrooper, pero por lo menos estaban haciendo algo medianamente bien. Así que a título personal, simple y sencillamente creo que podríamos estar hablando de el Gallito Vázquez y el Gullit Peña. ¿Por qué? ¿Por qué México te sigues empeñando en hacer el ridículo en apodos? El Gallito y el Gullit. O sea, ¿y por qué menciono a estos dos? Porque simple y sencillamente el Gullit nada más entró en un partido y lo lesionaron. Y el Gallito era la mejor opción en medio campo. Y si no era ese, era Juan Carlos el Topo Valenzuela. ¿Por qué México? ¿Por qué coño? ¿Por qué se siguen hundiendo en mediocridad al estar haciendo apodos estúpidos? No tiene ningún maldito sentido. Pero bueno, a título personal, son de lejos los peores convocados para un mundial del 2014. Nos movemos hasta la nación del vodka y Rasputín porque Rusia 2018 había llegado y una vez más México demostró ser suficientemente bueno para vencer a la peor Alemania en mundiales y que salga el cántico el Chucky Lozano. Güey, ese güey sigue viviendo de ese pinche gol. Es igual que Luis Chávez con el golazo que se aventó contra Arabia Saudita en 2022. O sea, siguen viviendo de un maldito gol e hicieron el ridículo de siempre. De cualquier forma, le ganaron a una Surcorea a duras penas, 2-1, está bien, para hacer el ridículo contra Suecia en un 3-0 y gracias a los coreanos, México no se fue en la fase de grupos. Gracias, hermano coreano, ya eres mexicano, tal vez. Para después, una vez más, hacer el ridículo contra Brasil porque... Brasil. Así de simple. De cualquier forma, ¿quién podría ser considerado la peor convocatoria de este mundial? Creo que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme,
porque después de haber hecho el ridículo en el centenario de la Copa América y haberse tragado 7 goles de Chile, para después en la Copa Confederaciones se tragar otros 4 de Alemania, para que el propio Cristiano Ronaldo en un segundo partido donde se volvieron a enfrentar no quiso hacer el ridículo y aún así le pasaron por encima a ese pinche pseudo portero de porquería y haber descendido a varios equipos. Francisco Guillermo Manos de Mantequilla Coladera Ochoa es de lejos el peor jugador que México ha tenido, pero como le atajó una jugada de gol a un jugador random, ya se merece tenerlo aquí, güey. Pero aquí, el mejor portero y es canterano del América y que su pinche cola. No, hay que ser honestos, el señor ya debería dejar a un lado a los demás porteros para que en verdad haya un cambio generacional. Pero el señor está de terco y aferrado con que quiero llegar a mi 6º mundial porque tengo mucho que ofrecer. Otras pinches goleadas. Y no le digan eso porque el señor se ofende y te bloquearon mis cuentas porque no. Aparte, si no fuera por mi relación con el patrocinador de la selección mexicana, ellos se pierden dinero y yo tengo que ir a mi mundial porque fíjate que soy yo. No te lo mereces, imbécil. Neta, no te lo mereces. Y es por eso que este pseudo portero de porquería es considerado a título personal la peor convocatoria de México en el Mundial del 2018. Y llegamos al Mundial en donde los camellos y las gallinas tienen más valor que una mujer, y me sorprende que esas mismas de pañuelo verde y cabello pintado no vayan a hacer algún tipo de marcha en el país de Oriente porque saben el tipo de problemas en el cual se podrían estar metiendo. Qatar del 2022 y el hijo pródigo de Infantino recibiendo su título. Yo no doy nombres, ustedes lo saben y realmente saben que ese título se lo regalaron. Punto. Hasta los mismos argentinos saben que fue regalado. Así que, ¿yo qué más puedo decir? México una vez más le jugó perfectamente bien contra Polonia de Lewandowski. Jugaron ridículamente mal contra Argentina, pues porque, curiosamente, el entrenador de México en aquel momento se le ocurrió: y bueno, pibe, estábamos jugando con una línea de 4-4-2 contra Polonia y así no funcionó. Pero esta vez que vamos a jugar contra Argentina, nos vamos a poner 5 jugadores atrás, tenemos al anciano de Herrera y nos vamos a ir al puro contragolpe. Y si nos mete gol Messi, se callan y se joden. Y el partido más importante, que era para poder vencer a la Arabia Saudita, que curiosamente había vencido a Argentina en el primer partido, hicieron de nuevo el ridículo, pues porque en la portería estaba aquí nada más ni nada menos que la Coladera Ochoa. Bravo, bravo en serio. Pero, ¿quién es el considerado el peor jugador convocado en este mundial? Hay varios candidatos. Primero y principal, podríamos estar mencionando a la Coladera, pues porque, neta, güey, ¿para qué vas? No había ningún maldito sentido que fueras, pero ahí estabas. Podríamos meter igual al Raquetas Martín, pues porque... ¿Por qué? En serio, ¿había algún tipo de fetiche raro? Pero metió un gol contra Arabia Saudita, sí. ¿Y en los otros 2 partidos que hizo? Nada. Absolutamente nada. Podríamos también mencionar a Antuna y sus centros que dices: ¡Antuna! ¡Mándame el C! También podríamos mencionar a Raúl Jiménez, pues porque el señor estaba lesionado, no hizo absolutamente nada y fue al mundial. Lesionado, de vacaciones. También podríamos meter a Funes Mori, lo naturalizas y no hizo nada. En serio, no hizo absolutamente nada. ¿Para qué van? ¿Nada más a vacacionar? ¿A comer de a gratis? O sea, se supone que están convocando a los mejores jugadores de la nación y nada más hacen el ridículo. ¿Por qué? Como por qué haces ruido igual.
Déjame grabar a gusto. Es de lejos estos jugadores que acabo de mencionar como los peores convocados. O sea, también podemos meter a Alexis Vega, que estaba chille y chille. Ay, estoy contando el himno nacional. Y perdimos contra Argentina. No, pues sí. O sea, güey, hasta el bofo es más patriótico al cerrarle el hocico a los jugadores del Inter de Porto Alegre. En fin, así como está yendo el fútbol mexicano y las sandeces que han estado haciendo en la liga, francamente México para el próximo mundial, así como están las cosas, van a hacer el mismo maldito ridículo. ¿Por qué? Pues porque México nunca va a lograr hacer algo lo suficientemente bueno en los mundiales. Van a tener 1 o 2 golpes de suerte para llegar a este caso a 16avos, a octavos, jugar como nunca y perder como siempre, hasta que los dirigentes dejen de ver el fútbol como negocio y empiezan a verlo como un deporte. En ese preciso momento tal vez y solo tal vez México logrará hacer algo, pero como a estos idiotas les encantan los dólares de los gringos antes del nivel futbolístico, México para el siguiente mundial hará exactamente lo mismo, el ridículo.